se abren ya, cantos de liberación son los que me rodearán. Al shofar del jubileo las cadenas ya. Dios bendiga, amados hermanos, día jueves de discipulado. Estamos aquí en casa de nuestro hermano Nilson y nuestra hermana Emilia Guevara para llevar el tema que nos toca en esta noche. Vamos a orar antes de comenzar, pidiendo al Señor que tenga misericordia de nosotros. También bendice en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido, Señor, que nos bendigas esta noche, Señor. Todos los que estamos en este lugar, que prepares nuestro corazón, nuestra mente a recibir y aceptar la palabra que ya está implantada en nosotros. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a nosotros acá, como a los hermanos que vean este video después, que nos mantengamos siempre en la línea, sin irnos ni a izquierda ni a derecha, sino en el centro, Padre. Que tu Espíritu Santo redarguya en nuestro corazón lo que el Espíritu quiere que hagamos en estos últimos días. Bendice, Padre, a cada uno de los que estamos acá, Señor, y bendícenos a los que nos están viendo. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén, Señor. Amén. Esta noche nos toca ver el escenario iglesia. Usted sabe que hemos estado estudiando los 7 escenarios y hoy vamos a ver algo de la iglesia que es muy interesante. Vamos a ver Marcos capítulo 13 y el verso número 29. Dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. Perdón, déjame poner aquí lo que no nos pasamos del tiempo. Muy interesante ver que el Señor dice que cuando veamos que suceden, y sí que han sucedido cosas en estos últimos 3 meses, casi todos los escenarios, por todos prácticamente, han tenido señales y se ve ahí sí que hasta el inconverso sabe que algo va a pasar. Y entonces muy interesante entonces que el Señor nos dice aquí, cuando veáis que suceden estas cosas, ya no solo cuando oigáis o cuando te digan, sino que cuando veáis, y hoy pues lo estamos viendo, saber que Él está cerca a las puertas. Esa palabra saber es la 1097, ginosco, y esa palabra quiere decir reconocer, ya que estamos en el año de reconocimiento, notar, saber, sentir, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender y conocer. Me llamaron son las 3 palabras: reconocer, entender y comprender. Si nosotros decimos que sabemos algo, es porque lo hemos reconocido, es porque lo hemos entendido y es porque lo comprendemos. Si no lo comprendemos, no lo entendemos y no lo reconocemos, pues no sabemos exactamente. Como en este año que se llamó el año de reconocimiento, y que mucha gente lo ha visto como que Dios nos reconozca. Y yo desde el principio del año, yo más que esperar que Dios me reconozca, porque Él me reconoce y al final de cuentas también me va a reconocer, lo importante es que yo lo reconozca a Él. Y entonces, muy interesante, aquí Caro está hablando de algo profético. Usted sabe que hemos estado estudiando los 7 escenarios. La semana pasada hablamos del conflicto de Israel con Palestina. Hace 2 semanas hablamos de Babilonia, hablamos de las mezclas que se iban a mezclar, pero que no iban a estar juntos, que iban a estar, digamos, juntos pero no revueltos, decía
¿cómo se llama? El de Topollillo, bueno. Pero así está el ecumenismo, están juntos, pero cada quien trae diferente. Entonces, hoy nos tocaba ver el escenario de iglesia, que nos tocaba la semana pasada, pero por lo que pasó en Israel, pues sentimos en el corazón hablar sobre este conflicto. Les pasamos un video como de unos 15 minutos, el video más claro que yo he visto sobre lo que pasa, porque la noticia usted va a oír que todo a favor de Palestina, criticando. Aquí hasta han habido manifestaciones en universidades a favor de Palestina, en contra de Israel, y nosotros no podemos estar en contra de Israel jamás. No serán perfectos los judíos, pero son nuestros hermanos mayores. Y cuando tú tienes en tu familia algún hermanito que tal vez no está muy de acuerdo contigo, tú por lo menos vas a poder. Y eso es lo que leíamos la semana pasada, que Salmo 122 dice orar por la paz de Israel. Pero bueno, no vamos a entrar en lo que vimos la semana pasada. El video va a salir la próxima semana. Se sabe que los días jueves ahorita está saliendo a las 8 en punto que empezamos acá. Empezó el programa en YouTube, nomás que lo van a tratar. Si usted quiere poner al día, pues venga a las reuniones ahí. Bueno, entonces nos toca ver el escenario a iglesia. Ahora, leyendo este versículo de Mateo capítulo 24 del 10 al 12, dice, muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Si algo predomina ahí, es la palabra muchos. Solo ahí aparece 3 veces. Muchos tropezarán, muchos serán engañados y muchos se enfriarán. Y vemos ahí que va a haber traición, falsos profetas, aumento de iniquidad. Se ve negativo. Y esto es lo que hemos estado viendo en estos 7 escenarios, que los 7 escenarios muestran señales negativas. Por ejemplo, la que aquí vemos, señales negativas, es tropezarán mucho, traicionarán, se engañarán, se enfriarán. Hay tropiezo, traición, engaño y enfriamiento. Y eso lo hemos visto. Tal vez no hemos visto grande el tropezarán, el traicionarán, pero sí hemos visto gente que ha tropezado, gente que ha sido engañada y el amor que ha sido enfriado, especialmente del 2020 para acá, que fue cuando fue lo de la pandemia. Mucha gente se alejó de las iglesias y no ha vuelto, y los que hemos vuelto no hemos vuelto como estábamos. Ahí vamos agarrando, ahí sí que en cámara lenta vamos agarrando el hilo, pero no volvimos igual los que volvimos, pero muchos no volvieron, muchos que se veían, o que uno esperaba, o por lo menos uno decía, wow, este hermano está cañón, y de repente no lo ve. Entonces lo tremendo, ¿dónde ubicamos esto? Esta es una señal que es para la iglesia, pero ¿dónde la ubicamos? Entonces, ¿usted se acuerda? Hace un tiempo dimos un estudio y vimos las 3 trompetas finales, la trompeta 5, 6 y 7, que son conocidos como los ay. Pasen, gloria a Dios. Amén. Pase, hermana. Aleluya, mi hermana Patti. Aleluya. Uno se la toma y mi hermana. Entonces, le sé que hablamos en ese estudio que vimos hace un par de meses atrás de la trompeta 5, 6 y 7,
y que se conocen como los hay. Y entonces este texto que acabamos de leer, lo voy a regresar nomás para ponerse a los hermanos. Estamos viendo Mateo 24, donde dice que muchos tropezarán y caerán, se traicionarán unos a otros, se odiarán, se levantarán muchos falsos profetas, a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y entonces veamos las 4 señales negativas, y hagamos que todos los escenarios tienen señales negativas. Todo es destrucción, viene va a haber terremoto, va a haber hambre, va a haber pestilencia, todo es negativo. Entonces, incluyendo la iglesia en eso, pero ¿dónde lo ubicamos? Mateo 24, ahorita lo he explicado por qué lo ubicamos acá. Pero le decía yo que entonces hay 3 trompetas que se conocen como los 3 hay, y según cuando estudiamos la Biblia, Mateo 24 del 3 al 8 nos habla del primer ay. Luego Mateo 24 del 9 al 14 nos habla del segundo ay, y este versículo está en esta porción. Así que eso que estamos viendo va a ser más notable en la tribulación. Ya estamos viendo, como por ejemplo, sabemos que los sellos ya están abiertos, pero las trompetas aumentan lo que los sellos traen, como las copas van a aumentar lo que las trompetas traen. Y siempre han habido terremotos, que han habido inundaciones, pero nunca a la intensidad. Y eso que no hemos llegado a la tribulación, ni siquiera estamos todavía en el principio del dolor. Acuérdense que las mujeres nos van a orientar mejor en esto, y los papás que ya tienen hijos pues ya saben, pero la mujer empieza con los dolores de parto, pero no cuando empiezan los dolores tiene al bebé. Hay ocasiones, hay personas que han tenido esos dolores por 2 días. Entonces yo creo que nosotros estamos en los dolores de parto, pero en los primeros. Ya cuando lleguemos a este principio de dolores que dice en Mateo 24 del 3 al 8, ahí ya es cuando ya viene el bebé. O sea, ya son los últimos dolores. Entonces no hemos llegado a eso, y sin embargo lo que estamos viendo, dice uno, no, es claro que el Señor sí ya viene. Las señales nos muestran que ya viene, pero las señales nos están no profetizando, porque ya está profetizando, nos están dando el cumplimiento de las cosas que van a venir, que lo que estamos viendo no es nada a lo que viene. Yo creo que estas señales de ahorita, man, son para nosotros, porque las señales que vienen de aquí para acá, esas ya son para el mundo, esas ya son de destrucción. Yo creo que ahorita son señales para nosotros, para que nos pongamos las pilas, para que nos arreglemos, para que veamos que el Señor ya viene, porque ya aquí en esto que estamos viendo, ya el Señor ya vino, y el Señor vendrá. ¿Cómo? El Señor ya vino y el Señor vendrá. ¿Por qué? Porque primero, perdón, no mencioné la tribulación, pero ahí está. Ya vino porque primero se va la esposa, entonces ya vino. Pero vino solo para la esposa, como le decía el viernes pasado que hablábamos de los hijos Tecnón y los hijos huidos. Le decía que el canto que cantaba Lice cuando comenzó, cuando Cristo venga, Él vendrá por mí. Y así cuando le cae un 20 a uno, también son cosas que uno ya sabe, pero de repente el Señor le da una iluminación, y entonces me empecé a pensar, de plano, Él no viene a nada más. Él viene, la razón por la que Él viene aquí es por nosotros. Él no viene a tratar con Israel, Él no viene a tratar con el mundo, Él no viene a ajustar cuentas, nada. Él viene específicamente por nosotros. Así que cuando cante usted ese canto, cuando le vuelvan a cantar los hermanos y cante, cuando Cristo venga, Él dice, siéntase dichoso, porque si viene con usted, no viene a nada más. Después viene a otras cosas, pero aquí viene a traer a su esposa. Es que denle un gloria a Dios. Amén, amén, Gloria a Dios, porque Él viene por ti, por mí. Entonces vino acá, y luego vendrá, luego se va la otra parte de la iglesia, porque ya sabemos que no toda la iglesia se va a ir en el primer viaje.
sino que un grupo se va a quedar a la tribulación para limpiar su ropa. Luego ellos van a morir y entonces van a ser llevados. Entonces prácticamente la iglesia en general se divide en 2 viajes. Aquí es donde muchos cogieron brujas, dicen allá en Guatemala, de que piensan que hay, bueno, yo escuché a un hermano que decía que había 4 arrebatamientos. Y entonces queda, la gente puede decir, pues son 4, pues no voy en el primero, no voy en el segundo, tengo todavía chance en el tercero, tengo chance en el cuarto. No, viene primeramente por su esposa. Es la primera que se va a ir. Luego los demás vienen a lavar sus ropas y entonces se van a ir ellos. Y luego regresa en la segunda venida. Por eso digo que viene y vendrá. Porque viene por nosotros la primera vez en las parucías y luego viene en la Epifanía, la segunda venida de Cristo. Una ocasión creo que estudiamos, tal vez un día esto, le damos una repasadita a eso, lo que es parucía, teofanía, epifanía. Son 3 cosas diferentes que van a suceder en esos días. Entonces, pero lo que le está diciendo entonces, ahí ubicamos esto. Entonces, todas las señales de los 7 escenarios son negativas. Pero la iglesia, nosotros, es el único escenario que también tiene cosas positivas. Porque el hecho que dice en el texto que leímos base, dice, cuando veáis que suceden estas cosas. ¿Cuáles cosas? El montón de cosas negativas. Dice, pero cuando veáis que suceden estas cosas, vosotros sabéis que Él está cerca. Entonces, nosotros en medio de toda la destrucción, en medio de todo lo negativo que viene, sin alegrarnos por lo malo, nosotros debemos alegrarnos, porque esto quiere decir que el Señor ya viene, que mientras más veamos estas cosas que están pasando, más tenemos que asegurarnos de que nos alegremos, porque Él ya viene. Amén. A Él no lo detienen, a Él no lo detuvo el COVID. Ya ve que con el COVID se retrasaron todo, el fútbol, las movies, todo se retrasó y poco a poco han ido agarrando. Pero el Señor no, usted no cree, ahí dijo el Señor, ay, el COVID me arruinó mi ida a la tierra, voy a esperar que pase. No, el Señor ya está establecido conmigo a venir. Nadie lo detiene. Entonces, vamos a ver entonces las señales positivas que hay en estos últimos días para nosotros, la iglesia de Cristo. Entonces, son las señales positivas de la iglesia. Pero vamos a empezar con Mateo, capítulo 16, Marcos 16, gracias, 17 y 18. Dice, muy conocido el pasaje. Y estas señales, me gusta cómo dice esta versión, porque la versión Reina Valera y todas las versiones dicen, estas señales seguirán a los que creyeren. Pero me gustó esta versión de las Américas porque dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. Y acompañar, a seguir, son 2 cosas muy diferentes. Cuando hablamos de seguir, pues damos la idea como que usted va adelante y la señal lo viene siguiendo. Pero cuando hablamos de acompañar, quiere decir que la señal viene a la par de usted, pero viene producto de algo. Porque, y como decía yo que el verso es muy conocido, pues hay tantos versos que conocemos, pero no vivimos. Y lo importante no es que conozcamos los versos, sino que vivamos los versos. Entonces, la palabra que se usa para acompañar en el griego, no sé cómo se pronuncia, para conocer, o no sé, dejémoslo ahí mejor, para conocerte, así, para que nos conozcamos. Con deseo. Significa seguir cerca, significa atender como resultado, y luego también significa conformar a. Entonces me llama la atención, porque realmente la señal no sigue a todos los cristianos. La verdad, cruda realidad, pero es cierto. Va a seguir a los que nos metamos con el Señor, a los que nos limpiemos, a los que nos consagremos.
Entonces por eso me gustó esta versión de las Américas, como dice, acompañar, porque dice que uno de los significados es atender, pero como resultado. O sea, ¿por qué te va a acompañar la señal? ¿Solo porque yo la digo? No, en este caso no. Te va a acompañar el resultado a tu entrega y a mi entrega. Cuando digo entrega es porque tu entrega estamos predicando, pero en realidad es para todos. La señal no va a venir solo porque va a venir, sino que el resultado de que primero, porque ahí se dice, estas señales seguirán en una persona y acompañarán a los que creen. O sea, y los que no creen. Ahora, ahí no está hablando creyentes e inconversos. No, ahí está hablando de los cristianos. Y a los cristianos dice, hay algunos de ustedes que creen. A ustedes la señal los va a acompañar, pero hay unos que no creen. Y no es que no creamos en Dios, porque podemos tener el concepto bien equivocado, que Dios nos ayude, porque podemos pensar, nosotros creemos que Dios es todopoderoso, amén, que Dios puede hacer todo, amén, pero conmigo no. Entonces no estás creyendo. Y muchas veces pensamos así, Dios puede hacer tal cosa, amén, pero conmigo no. Ya con esto nos estamos autoeliminando. En lugar de decir, Señor, ayúdame a creer. Aquel hombre que le dijo, Señor, ¿crees que puedo sanar a tu hijo? Amén, creo. Pero fue sincero. Y lo que nos falta es esa sinceridad. Ayúdame, pero ayúdame en mi incredulidad. No andaba en el discipulado un dudoso que vio al Señor siempre, pero lo vio 8 días después. Ahora, si me vino ahorita, no seamos Tomás, porque sí vio al Señor, pero 8 días después. No esperemos que pasen 7 días, no esperemos que pase la tribulación y la tribulación. Y andaba con el Señor, oyendo sus enseñanzas, oyendo no solo las enseñanzas que daba, sino la explicación que solo le daba a los discípulos. Porque todos oyeron las parábolas, pero no todos se las explicó el Señor. Es más, el Espíritu Santo les puso en el corazón a los escritores que no pusieran. Yo creo que el Señor les explicó las 7 parábolas, pero solo quedaron 2, la del sembrador y la tribu de cizaña, que dio la explicación directa, las demás no. Pero yo creo que esa es la verdad toda, pero eso son los discípulos. Lo que nosotros necesitamos es crecer para llegar a ser discípulos. Entonces, esas señales, yo creo de que acompañaron a la iglesia al principio, nos tienen que acompañar a nosotros. Es necesario que nos acompañen a nosotros. Y cuando usted ve la lista ahí en Marcos, poner la mano sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas, esos son dones del Espíritu Santo. Discernimiento del Espíritu está incluido ahí, el hablar en lengua, la interpretación. O sea que esas señales que está hablando Dios son señales que el Espíritu Santo nos va a dar y que necesitamos, pero que el Espíritu Santo no la va a dar solo por darla. Tenemos que consagrarnos, tenemos que buscar para que nos acompañen. Entonces, si se dieron al principio, se tendrán que dar hoy. Y vamos a ver más adelante un texto que vamos a ver que esto se tiene que incrementar. Pero vamos a ver otra cosa muy interesante. Miren Joel capítulo 2, versos 28 a 29, también texto muy conocido. Dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu. Eso derramaré es bien tremendo, porque usted puede dar un vaso de agua y echarle agüita así, pero derramar es que de una vez aunque se caiga. Ese es el concepto de derramar. No es que nos van a dar como agua bendita, que se echan así gotitas. No, le van a echar un baldazo. Esa es la idea, eso es lo que Dios quiere hacer, derramar. El Espíritu dice sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos sonarán sueños, porque los ancianos dormimos más que los jóvenes. Vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Ahora, número 1,
habla y dice toda carne, y la gente en conversa en el mundo que no conoce a Cristo, que se dice que son medium y que los espíritus hablan a través de ellos dicen pues que está profetizado que iba a ser sobre toda la carne, pero no estaba hablando sobre todo el mundo, le estaba profetizando a Israel, no a los filisteos, no a los amonitas, no a todo el moabit, no, era a Israel le dijo sobre toda la carne, sobre ustedes, sobre vuestros hijos, sobre vuestros ancianos, sobre vuestros siervos, sobre todos ustedes. Así que no es, si alguien sale por allá de que no es cristiano y dice, Dios me habló y me dio esa revelación, tenga cuidado. Así en el Evangelio tenemos que tener cuidado, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por eso necesitamos esas señales. ¿Cuál señal? Discernimiento del Espíritu. Porque si habla uno que es del diablo o que no conoce a Cristo, rápido, pues él no es del diablo, perdón, no es de Cristo. Pero si está hablando uno que es de Cristo o que dice ser de Cristo. Entonces, otro punto muy importante, esta profecía no era para nosotros, esta profecía era para Israel, porque nosotros ni estábamos todavía aquí en la picture. Bueno, en el corazón de Dios ya estábamos, porque Él conoce el futuro, presente, pasado, pero en la profecía aquí nosotros no estábamos. Esta profecía fue para el pueblo judío. Pero entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo judío, cuando vino el Señor, no lo aceptó, lo rechazó. Entonces vino el Señor y nos agarró entonces a nosotros. Y entonces las bendiciones, porque la ley está activa, pero las maldiciones de la ley no están activas sobre nosotros, porque Él murió en la cruz con una corona de espinas, llevándose todas las maldiciones. El libro de Gálatas dice, maldito el que es colgado en un madero. Todas las maldiciones que eran para contra nosotros o que ya teníamos por ser gentiles, quedaron en la cruz de Calvario. La corona de espinas es una figura de eso, porque cuando maldijo, en vez de maldecir a Adán, maldijo a la tierra. Cuando fue la caída, maldijo a la tierra por amor a Adán, pero la primera maldición que dijo que era sobre la tierra, dijo, producirá espinos. Las plantas no tenían espinas antes de la caída, fue producto de la caída que empezaron a salir espinas, y luego el Señor le pone una corona de espinas. Ahí estaban representando que todas esas maldiciones que habían caído sobre la tierra, sobre nosotros, Él las estaba quitando. Pero las cosas positivas de la ley sí son para nosotros. Como Israel negó al Señor, no lo aceptó, entonces dice, ¿se acuerda el texto que leímos la semana pasada que hablábamos de los hijos Tecnón y Huido? Dice que a todos los que creyeron les dio la potestad de llegar a ser. No voy a decir todo el tiempo porque ya lo vimos, y si no ya lo vamos a pasar en el Facebook, en el YouTube, pero entonces dice llega a ser, y hablamos de que hay diferentes tipos de hijos. Hay varios tipos, como el borrachito que dice todos somos hijos de Dios, amén, todos somos hijos de Dios, pero no todos nos vamos a ir. Y vimos que estaban los Tecnón y que estaban los judíos, y los arrebatados son los suyos. Pero bueno, hay muchos temas ahí para sacar, que tal vez este es el último tema aquí de los escenarios. Entonces vamos a empezar a ver, hay detalles muy interesantes sobre los hijos huidos, las cualidades y las fallas. Parece que vimos que por ser hijo huido o Tecnón tuvieron fallas también, pero eso va a ser que el Señor lo pone. Digo, el Señor lo pone porque el hermano Sergio está enseñando tantas cosas que hay que estar al día, porque no se queda atrasado uno. Pero Dios dirá cómo. Bueno, entonces esta señal que era para Israel se cumplió en nosotros en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos usted sabe que cayó, le llamamos Pentecostés, porque sucedió en la fecha que se celebraba la fiesta de Pentecostés. Muchos piensan, Pentecostés es porque vino el Espíritu Santo. No. Es porque en esa fecha estaban celebrando Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo. Y por cierto, ya vimos, cuando hace un par de años estudiamos la fiesta judía y hablamos que la fiesta de Pentecostés pues es figura del Espíritu Santo. Pero bueno,
Cayó el Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, y entonces se levanta Pedro y entonces dice esto, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y de ahí da lo mismo que acabamos de leer, exactamente igual. Pero esta promesa era para los judíos. Lo que pasa es que Dios, en el momento que nosotros lo aceptamos, las cosas quedan para sus hijos primogénitos, porque Israel viene siendo el hijo primogénito. Miren que ese es otro tema que hay que estudiar. El hijo primogénito tenía la doble unción profetizada por ser hijo unigénito. Pero hay varios muy buenos. Si usted le gusta estudiar la Biblia, vaya a estudiar cuáles son los hijos primogénitos que les quitaron. Rubén fue uno que fue el primogénito, pero porque se metió con la mujer de su padre, le quitaron la primogenitura. Jacob fue otro, porque el primogénito es de Saúl. Sin embargo, Jacob agarró. Y hay varios ahí de estudiarlo muy tremendo. Pero entonces, esta promesa queda para el hijo primogénito de Israel. Como ellos lo rechazaron y usted lo aceptó, a usted le dieron lo que le tocaba a él. Entonces, esta es una señal. Acuérdense que ahorita estamos en los últimos días de los últimos días, porque los últimos días comenzaron cuando Jesús murió en la cruz. Ahí comenzaron los últimos días. Nosotros estamos viviendo los últimos días de los últimos días. Entonces, esta promesa que no era para nosotros, dice la Biblia que las promesas en el libro de Romanos no era para nosotros. Capítulo, si no me equivoco, es el capítulo 11. Vale, capítulo del 11. 25. Bueno, podría hacer todo Romanos y lo va a encontrar. Pero dice que las promesas no eran para nosotros, ninguna no era para nosotros. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, con el privilegio de haber aceptado a Cristo, todas esas bendiciones vinieron a ser para nosotros. Entonces, ahora mire esto, ahorita vamos a volver a esto, porque quiero explicarle esto. Segunda de Crónicas, capítulo 7 y el verso número 2. Dice, los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. O sea, los sacerdotes no podían entrar porque la gloria había descendido. Mire qué diferencia hoy con ustedes conmigo. Porque la Biblia dice que cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y dice el libro de Hebreos que eso indicaba que teníamos entrada al lugar santísimo. Aquí no podían entrar por la gloria del Señor. En cambio, hoy, si está la gloria ahí, es cuando más podemos entrar. No tenemos nada que nos impida la entrada a esa gloria. Ahora, si usted se acuerda cuando aquí está hablando de cuando inauguraron el templo de Salomón. ¿Sabe que en el desierto Dios le inspiró a Moisés para hacer el tabernáculo? Pero cuando llegaron a Canaán, el tabernáculo lo armaban y lo desarmaban por todo el camino de los 40 años en el desierto. Pero cuando ya llegaron a Canaán, ya no usaban el tabernáculo. Y entonces Dios les dijo que debían construir un templo para él. Pero no lo iba a hacer David, porque David derramó sangre inocente, que fue cuando mandó a matar a Urías, porque mató un montón de gente. Pero por lo que se ve, los demás no eran tan inocentes, pero ese fue inocente y fiel, y bueno, ese es otro tema. La cosa está que entonces le dijo que Salomón iba a construir ese templo, y ese templo es el que aquí está hablando, de que no podían entrar porque la gloria estaba ahí. Pero luego, esta es una profecía que, como hemos dicho ya, todo lo que era para Israel hoy es para nosotros. Entonces dice en Ageo capítulo 2 y el verso 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Ahora, esta es una profecía que era para Israel. Y la gloria postrera iba a ser mayor
que la primera. ¿Y sabe cuál fue esa gloria postrera para ellos? En Crónica, cuando descendía la presencia de Dios, no podían entrar los sacerdotes. Pero cuando vino Cristo, Cristo era la presencia de Dios. Entonces, esta gloria fue mayor que la de Salomón, pero ellos no lo reconocieron, no lo aceptaron. Esa gloria entró a la sinagoga y ellos no sabían que era esa gloria, no sabían que se les estaba cumpliendo esta promesa a ellos, solo que la rechazaron. Entonces viene y nosotros aceptamos a Cristo. Entonces a nosotros esta profecía se nos tiene que cumplir hoy, porque la casa primera, acuérdense que la Biblia dice hoy en Corintios que nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos la casa de Dios. Entonces la iglesia en conjunto es la casa de Dios, es el lugar en donde Dios va a depositar su presencia. Entonces esta casa, cuando comenzó en Hechos 2, tuvo manifestaciones espirituales bien fuertes. Tuvo hablar de lengua, tuvo liberación de demonios, tuvo la sombra de Pedro, sanaba, o sea, tuvo unas señales que eran bien grandes, que se han perdido, porque a través de los siglos la iglesia imperial, por querer levantar el ministerio de Pedro como el primer papa, hizo que la gente despreciara el ministerio apostólico. A tal grado que el día de hoy la gente piensa que el último apóstol que hubo fue Pablo, y no tienen ninguna base bíblica para decir eso, pero se ha venido, es más, los que lo repiten porque sí les enseñaron, pero ustedes preguntan, ¿y cuál es el texto bíblico que dice eso? No lo van a encontrar porque no existe. Y bueno, de hecho ya de paso, esto era para dar un anuncio patrocinado por los discipulados. El día domingo tenemos la escuela doctrinal, tenemos el tema de la función de los 5 ministerios, y ahí vamos a hablar de los 3 tipos de apóstoles que la Biblia dice que hay, pero lléguese después del culto a las 3 de la tarde en la iglesia y lo vamos a hablar. Pero entonces la iglesia imperial quiso apagar, porque el máximo de los 5 ministerios es el apóstol. Pero como ellos querían levantar a Pedro como el Papa, entonces lo que hicieron fue ir desvirtuando. Y entonces hoy nosotros creemos, o muchos, porque nosotros no creemos en el nombre de Jesús, creemos que existen 5 ministerios. Hay que volar ojo, eso sí, pero hay que volar ojo también con los pastores, porque también hay falsos pastores. Hay que volar ojo con los profetas, porque ellos decían que se iban a levantar falsos profetas, pero existen. Pero bueno, el punto está de que entonces esta gloria postrera, esta gloria primera que ya se desarrolló, hoy se tiene que desarrollar, porque somos la misma iglesia. Decimos, no, aquella no fue una iglesia y esta es otra iglesia. Somos la misma iglesia, solo que ella fue la iglesia del principio y nosotros somos la iglesia del final. Pero al final somos una sola iglesia, una sola que se va a ir con el Señor, una sola que viene a limpiar su ropa y que después se va. No son 2 iglesias. Entonces, ¿cómo es posible que creamos nosotros y creamos que el Señor se movió allá, y el Señor se movió y que no sé qué, pero hoy no creemos que el Señor se puede mover en medio nuestro? ¿Cuál es el problema? Que hay veces, en vez de estar viendo qué es lo que el Señor va a hacer, nos estamos viendo nosotros qué es lo que nosotros hacemos. Y si usted se ve al espejo, usted solo, con sus ojos naturales, siempre se va a encontrar defectos. Tenemos que empezarnos a vernos como Él nos ve. Él no nos ve igual. No dice la Biblia, mire, aquí yo lo veo acá sentado en las sillas, a cada uno de ustedes, pero dice la Biblia que el Señor nos ve sentados en lugares celestiales, y yo no lo veo en lugar celestial, lo veo en sillas, pero yo, ¿sí? Tenemos que aprender a vernos no con estos ojos carnales que tenemos, sino como Él nos ve a nosotros. Ella nos ve como esposa. Nosotros todavía actuamos como novia, todavía andamos echando ojitos en Israel, la que ya estaba para casarse, que todavía no era esposa, pero que ya se había comprometido, le llamaban desposada.
Nosotros eso somos, desposada, porque no estamos casados todavía, pero actuamos como que estuviéramos casados. ¿Por qué? Porque ya dijimos que sí. Cuando Él nos ofreció el anillo de boda, ¿sí sabe que usted tiene anillo de boda? Amén. La santa del Espíritu. Arca significa anillo. Entonces, cuando el Señor nos dio el anillo de boda, nosotros dijimos, sí, me caso contigo. Nosotros ya no debemos andar viendo a ver si todavía hay otro modenazo por ahí que nos guste. No, porque ya estamos. Eso sería Cristo. Eso es. Pero estamos en este tema para llenarlo de un discipular. Pero bueno, entonces usted ya está desposado, usted ya pertenece a otro. Amén. Cuando usted voltea a ver a otro serpiente, se pida perdón de volada, porque cuando no pedimos perdón de volada, así rapidito se nos va metiendo en el corazón. Mire, cuando se nos vienen pensamientos negativos, reprendámoslos. Porque si no los reprendemos, se nos van atesorando. Fantasías que nadie ve, pero que usted siente, reprendámoslas. Porque ya no somos de nadie, pertenecemos al Señor. Él nos compró con precio. Amén. Bueno, entonces, esta gloria postrera, esta es una promesa que cuando se nos va a cumplir. Hoy, porque hoy estamos en los postreros días. Postrero significa último. Entonces, hoy estamos en los últimos días, hoy estamos en los días postreros. Entonces, en lo que el mundo está viendo destrucción, nosotros debemos estar preocupados en que veamos la gloria de Dios en nuestros cultos, en que se manifieste la gloria de Dios en nuestras vidas, en que podamos ser usados por Dios para bendecir a otros hoy, porque la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera, tiene que ser porque está prometido y Él cumple sus promesas. Lo que pasa que, según vimos en el texto anterior, tenemos que consagrarnos para que la señal nos acompañe, porque si la señal viene atrás y usted va muy acelerado, no la va a ver, pero si la tiene a la par, la está viendo constante. Es lo que necesitamos. Qué lindo leer atrás, leer en el libro de los Hechos, mire todo lo que pasó, que por cierto, lástima que Cash Luna nos quitó este rema, hombre. Pero usted sabía, no sé si se ha fijado, que de todas las cartas del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos es la única carta que no tiene despedida. Todas dicen, y esta es la que viene en mi puño, y los saluda no sé quién, y todas tienen despedida. El libro de los Hechos es el único libro que no tiene despedida. ¿Por qué? Porque no hay final ahí todavía. Y digo yo que Cañona nos quitó porque él tuvo una vez una actividad y le llamó Hechos 29. Dando a entender que Hechos todavía está en función. Nomás que el 28 llegó hasta lo que está escrito y nosotros estamos viviendo Hechos 29. Por eso que me cayó mal que nos quitó la idea, pero la idea es tremenda. El libro de los Hechos todavía tiene que estar, pero no lo he visto. No lo vemos. Y a medida que se va acercando la venida del Señor, se va a ir viendo menos en mucha gente. Porque ahí dice, muchos tropezarán, muchos serán engañados, muchos se traicionarán, muchos, tenemos que salir de los muchos. Tenemos que salir, muchos son los llamados, pocos. Entonces tenemos que ser de los pocos. Pero qué galán que ahí terminada la cuestión, porque pocos son escogidos, pero no todos son fieles. Entonces tenemos que pasar de muchos llamados a escogidos y por último a fiel, porque el fiel está dispuesto a dar su vida, aunque muera, él va a seguir a Cristo sea como sea. El escogido quizás no, pero el fiel, como los muchachos con Daniel, nosotros creemos que el Señor nos puede salvar de ese otro. Eso es fe. Pero si no nos salva, de todos modos, no adoraremos. Esa es fidelidad. Nosotros necesitamos esa fidelidad. Ok, y tú, ¿por qué sigues a Cristo si que tú no te has sanado? Pues él sabe por qué no me he sanado, pero yo lo voy a seguir hasta que muera.
Porque yo no estoy por lo que Él me dé, yo estoy por lo que Él ya dio. Él dio su vida por mí, que no merecía nada, que todavía no merezco nada. Yo no lo estoy buscando por lo que Él me pueda dar, sino por lo que Él ya me dio. Todo lo que me puede dar es bonus, es extra. Pero ya nos dio lo mejor. Mire, aunque no haga un milagro, pero voy para el cielo. Yo prefiero el milagro, ir al cielo que el milagro. Si me lo da por gloria a Dios, tampoco digo que no. Pero si no llegara a pasar, mi preocupación no es hacer milagros acá. Mi preocupación es llegar al cielo. Esa es mi mayor preocupación. Que mis hijos lleguen al cielo. ¿De qué me importa tener todos los dones y todos los poderes y mis hijos en la calle? Y yo destruido, y mi hogar destruido. ¿De qué me sirve? Hasta me puede hinchar, me puede ir peor. Porque quiere llegar un Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lengua, en tu nombre tenían dones. Y el Señor les va a decir, no los conozco. Yo mejor prefiero llegar sin dones, pero llegar. Como decía un hermano, no está correcto lo que decía, pero entiendo el sentir de él. Él decía en el baño, y en un discipulado lo dijo por él. Él decía, cuando lleguemos al cielo, aunque me toque lavar baño, pero llegar al cielo. Y no, allá no vamos a llegar lavando baños, porque para empezar, ni estómago vamos a tener. Gloria a Dios. Vas a desaparecer. Porque aquí está yuca. Pero él así decía, aunque sea para lavar baños, pero llegar. Sea como lleguemos. Claro, Dios no quiere dar esta obra mayor. Así es. Pero nuestra meta no debe ser la gloria esta, sino que lleguemos a cielo. Ese es el problema. Bueno, entonces, volviendo, tomando como ejemplo esa gloria, mira Apocalipsis 22:17. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de manantial de oído. Propaganda de la iglesia de una vez. Que tome agua de la vida, el Espíritu y la esposa. Esa es otra señal que viene para nosotros. O sea, miren las cosas positivas que vienen, aunque afuera esté el mundo destruyéndose y vean cosas negativas y se les vaya la paz. Nosotros, es más, nosotros necesitamos esa paz, porque sin paz y sin santidad, la paz y la santidad van de la mano. Porque la santidad representa que usted está en paz con Dios. Amén. Por eso es que va de la mano. Claro, sin santidad nadie lo verá, pero la paz está ahí incluida. Dice en el libro de Romanos que procuremos la paz, no que la tengamos exactamente, porque va a haber gente con la que usted nunca va a tener. Mire, hasta hermanos en la iglesia, hay veces uno no puede tener paz, pero el texto lo que dice es que nosotros procuremos. Si él no quiere tener paz conmigo, ese es su problema, pero que yo tenga paz con ellos. Si él me quiere aceptar, bueno, y si no, pues también. Pero que yo no tenga raíz de amargura en contra de mi hermano, en contra de mi hermano, en contra de nadie, sino que yo busque donde yo pueda. Si el que me metió una puñalada viene después a que lo perdone, yo tengo que perdonarlo. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que lo perdone. Porque Él me perdonó. Si aunque fuera mi enemigo, dice la Biblia que si es un enemigo, pues amar a sus enemigos. O sea, estamos obligados a amar. Sea que nos hagan el bien, o sea que sean enemigos. ¿Qué hacemos entonces? Amar. Y necesitamos ese amor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que las lenguas pasarán, los milagros pasará todo. Lo único que nos vamos a llevar de esta tierra es el amor. Eso nos conviene que nos amemos. Nos conviene que no nos odiemos. Porque muchos, decía ahí en Mateo 24, muchos se traicionarán y se odiarán, decía. No seamos de los muchos, no guardemos resentimiento. Pero bueno, entonces, esta es otra señal que viene para nosotros. Pero mire qué tremendo.
Porque aquí nos habla de llenura del Espíritu Santo. Porque no dice la esposa y el Espíritu, sino que dice el Espíritu y la esposa. Entonces, tenemos que estar conectados con el Espíritu para que al mismo tiempo digamos, ven. Usted ha visto cómo a veces la gente se burla, pero la verdad que sí es cierto, que los casados como que a veces como que pensaban lo mismo. Y a veces uno dice una cosa y lo mismo piensa el otro. O dice algo y la pareja complementa lo que dijo. La gente la ríe, la verdad es cierto. Pero tiene que haber una comunión. Porque si no se aman y no hay comunión, la mujer dice una cosa y el marido dice otra. O el marido dice una y la mujer dice otra. Entonces aquí nos está hablando que tengamos una buena comunión con el Espíritu para que al mismo tiempo los dos digamos. ¿O no le pasa a usted? Que a veces usted dice algo y al mismo tiempo lo dice el esposo. O tal vez uno está pensando algo y tal vez va a decirlo cuando pum lo dice el otro. Porque hay una comunión. Entonces con el Espíritu tenemos que tener una gran comunión para que al mismo tiempo digamos. Porque que el Espíritu lo va a decir, lo va a decir. Amén. Porque el Espíritu no nos está esperando a que nosotros digamos. Él lo va a decir. Pero si estamos conectados, lo vamos a decir al mismo tiempo. Entonces, no solo de, yo creo en el Espíritu Santo que es magnífico, el Espíritu Santo acá y tiene toda una cátedra del Espíritu Santo, pero no está conectado con Él, no tiene comunión con Él. ¿Cómo va a pensarlo? ¿Cómo harán dos? Dicen, si no están de acuerdo. Y el Espíritu viene dispuesto a hacer la obra. Lo que nosotros conectados con Él para que la hagamos igual, porque podemos caer en el peligro de hacer la obra de Dios y que al final nos digan, yo no te conozco, yo no te mandé, apártate de mí, hacedor de maldad, y haciendo lo bueno. Entonces necesitamos esa comunión con el Espíritu porque el Espíritu conoce los tiempos de Dios. No dijo el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Lo dijo o no lo dijo? Amén. Y a Pablo no lo dejó ir a Macedonia. Es más, Pablo tenía pensado ir a España. No fue a España. Bien podemos decir, bueno, no que todo el mundo pues. Y ese quiso ir, no, porque el Espíritu sabía el tiempo. Sabía él a quién iba a mandar a España y a quién iba a mandar a Macedonia. Entonces tenemos que tener ese discernimiento que solamente da el Espíritu, para que hagamos las cosas cuando el Espíritu dice. Cuando vino el Señor Jesús, sanó a mucha gente, ¿sí o no? Pero también hubo mucha gente que no sanó. ¿Pero por qué? Si Él venía a hacer el bien para todos. No, porque no es el tiempo. No, con la iglesia después, la iglesia al principio, nuestra iglesia al principio, así debemos de hablar. Nuestra iglesia, en tu iglesia se mueve el Espíritu, pero en la iglesia se mueve más. Pero es que sí, nuestra iglesia al principio, había uno que sanaron que tenía 38 años de estar enfermo. Quiere decir que cuando el Señor vino y anduvo acá, ese ya estaba enfermo. El Señor se fue y siguió enfermo. Y vino con la iglesia y lo sanó. Entonces, el Espíritu tiene que decirte cuándo hacer las cosas, cuándo decir las cosas. No solo porque el Señor te dice hoy, hijo mío, te he llamado para que tú seas pastor para las naciones. Y el día siguiente le quiere pedir la carta de renuncia de nuevo pastor porque Dios le habló que usted va a ser el pastor. Qué bonito. No, tiene que esperar el tiempo de Dios. Dios da las promesas, pero hay que esperar el tiempo de Él. Bueno, aquí está bien. Y todo esto, por supuesto, tiene que ver con ese Espíritu Santo que tanto quedamos de Él y tampoco que lo causa. Pero mire este versículo, con esto vamos a terminar porque ya me quedan 8 minutos. Hechos 9:31 dice: entre tanto, la iglesia gozaba de paz. Necesitamos esta paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y número 1 era edificada, andando en el temor del Señor, en la fortaleza del Espíritu Santo. Reduciéndolo, leamos solo los rojos, andando en el Espíritu Santo. Y luego dice, seguía creciendo. Entonces, ya vimos
Por eso le puse la parte esto para que no se nos olvide. La gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Quiere decir que si al principio, la iglesia del principio estaba siendo edificada y estaba creciendo porque tenía esta comunión con el Espíritu, con nosotros tiene que ser todavía mayor. ¿Por qué mayor? Porque dice que la gloria de la casa postrera será mayor. No porque nosotros, hermanos, si nosotros nos comparamos a los siervos antiguos, estamos en la calle, hermanos. Mire, ¿usted se compara igual a Moisés? Elías. David, yo no pecador, porque David también pecó. No lo podemos negar. Pero no nos parecemos en los demás a él. A Enoc, Abraham, usted se compara a ellos. Y ellos son invitados. Mire qué invitados de lujo. Mire, ahí estamos como ¿cómo dicen en Guatemala? La chumita. Los chumos. La chumita, los chumitas le dicen a los morenitos, a los de raza inferior. Hay el caso que la chumita se está casando con el príncipe. Y cuando la chumita voltea a ver a los invitados, la chumita dice, ay, qué privilegio. Amén. Ellos deben estar acá. Así nos va a pasar a nosotros. Vamos a llegar como pollitos recién mojados cuando veamos Enoc ahí invitado, Abraham allá con Sara. ¡Wow! Y ellos están para ver la boda del maestro con usted. Entonces, todo esto que aquí está hablando tiene que estar aumentado hoy para nosotros. Número uno, tenemos que ser edificados. Y algo que decía el hermano, creo que fue hoy. Mire, estoy pastor de esto bien tremendo. A mí me dio gozo. Yo le mandé al pastor, siempre le mando los temas, por si alguno no sabía. Yo no predico nada que el hermano no sepa de qué voy a predicar. Siempre yo le mando los temas. Y así él me llegaba a decir, nunca me lo ha dicho, pero él me llegaba a decir, hermano, bueno, una vez hermano, no predique esto. No predique esto, y luego acá. Por eso no hemos dado la semana 70 de Daniel. Porque la semana que se iba a dar me dijo el hermano Sergio en el estudio, y dijo, mejor demos esto y tomemos el tiempo. Ya también mandó la invitación que ese día iba a ser la semana 70 de Daniel, y ya cuando llegamos de disparado. Pero bueno, el punto está de que él decía en nuestros pastores que edificar o la palabra que él sabe, reedificar y restaurar son dos cosas diferentes. Entonces, restaurar es volver algo al estado original. Como digamos que usted come un carro del 65, todo el metal podrido y destruido, y entonces lo empieza poco a poco, los asientos los manda a tapizar, y usted lo deja tal y como estaba en el 65, brand new. Eso es restaurar. Como por ejemplo, la idea que me vino cuando decía eso, la figura, como esta casa, como que esta casa está bonita, la casa bien arreglada, pero supongamos que no estuviera bien arreglada. Y cuando alguien dice, el hermano, vamos a pintar la casa, una pintura, y vamos a cambiar estos, ¿cómo se llama? Gabinetes. Y entonces usted restaura la casa a como estaba antes. Pero si el hermano dice, pero saben que somos 5 y solo hay un baño, vamos a agregarle otro baño. Ese ya no es restaurar, porque ya está alterando algo. Eso es reedificar. En lo que ya está edificado, usted le agrega algo más. Entonces, nosotros, por ejemplo, ya fuimos restaurados de nuestra anterior vida, ¿okay? Pero hoy nos quieren reedificar. ¿Por qué? Porque nos quieren agregar, ya no nos quieren volver solo al estado original. Dice Efesios, que por cierto, miren que casualidad, ¿no? Pero invitamos el domingo que vaya a ver el tema. Dice en Efesios que los 5 ministerios están hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese es Adán. Ese es restaurar, volver a la estatura. Pero luego dice, y que lleguemos a la plenitud de la condición de Cristo. Ese ya es edificar. Edificar en lo que ya está edificado.
Entonces, reedificar entonces no es solo pintar y poner, sino que agregar un baño, agregar grada, agregar algo para que se vea más. Entonces, Dios en nosotros ya nos restauró, pero hoy quiere que nos edifiquemos. Amén. Y parte de esa tarea la tiene tu pastor. Él es el vaso que el Señor va a usar para reedificar. Ahora, nosotros tenemos que aprender al día. Por eso, hermano, hay que dar mucho por el pastor. La gente puede pensar, no, pues el pastor debería de orar por mí. No, y él va a orar cuando sea necesario. Pero usted también necesita orar por él. Porque el pastor dice, y se dispersarán las iglesias, las ovejas. El ataque, y eso que tenemos ataques. Sí. Pero el ataque principal no es solo para nosotros, el ataque principal es para él. Porque si él hiere al pastor, las ovejas son dispersas. Y entonces hay iglesias que tienen pastor, pero están dispersas. Uno cuando vino el Señor dijo, wow, estas se ven como ovejas sin pastor. No quiere decir que no tenían pastor. Se ven como ovejas. O sea que sí tenían pastor, pero el pastor no las estaba atendiendo. No las estaba cuidando, no las estaba enseñando, vamos a ver el domingo. Entonces necesitamos entonces orar por él, porque él es el instrumento que Dios va a usar. Y luego, ya estoy dando el tema del domingo, mejor. Sí, porque nosotros tenemos que ser una iglesia pastoral, pero eso lo vamos a explicar el día de hoy. El punto es entonces que tenemos que estar siendo edificados, pero ¿para qué? Porque dice que era edificada andando en el Espíritu, seguía creciendo. Hoy hablamos con el pastor algo y muy acertado a esto. Una cosa es que alguien sea niño en el Evangelio y otra cosa es que alguien sea enano en el Evangelio. Lo tremendo es que el niño todavía sigue creciendo, pero el enano llegó a su tope. Ya lo vivía. Mire, nos conviene ser niños, pero no es nada, porque el niño tiene posibilidad de crecer, pero el enano se estancó. Si se quedó chiquito, hasta ahí llegó. Y mucha iglesia no está tierna, no está niña, está entonces, aquí dice entonces que gozaban de paz, eran edificados, andaban en el Espíritu y seguían creciendo. Entonces, mi pregunta es para todos nosotros que nos la hagamos: ¿sigo creciendo? O ya llegué al tope, o ya llegué que yo creo que ya no puedo aprender nada, o ya llegué que no, a mí no me necesitan decir nada porque yo ya sé todo. Como allá en la luna, una hermana que le dijeron, o un hermano fue que le dijeron que iba a empezar a servir de nuevo, ya había servido, y entonces el coordinador lo llamó y le dijo, mire, le voy a dar las indicaciones de cómo que decir. Oh no, si yo ya sé. Y a los meses se sentó de nuevo. No seamos, yo ya sé, a mí no me pueden decir nada, yo ya estudié eso, yo ya tal cosa. No, si mire, no hubiera sido según la mente de Dios, ¿ok? Y la mente nuestra, no hubiera sido un evangelio que estuviera escrito. ¿Por qué los escribieron 4 veces? Porque nos tienen que repetir las cosas, que aparte que cada evangelio muestra cosas que el otro no muestra, o entre los 4 se hace la suma de tu palabra es la verdad. Son Mateo, súmelo con Marcos, súmelo con Lucas, súmelo con Juan, y eso es todo el evangelio. Pero ¿por qué no tienen que decir para todo eso? Porque nos tienen que repetir las cosas. Nosotros somos, no te conozco, así que lo estoy diciendo a ti, pero nosotros somos teenagers. Sí, limpia el cuarto. A las 3 horas, limpia el cuarto. A las 3 horas, limpia el cuarto. Todavía cuando dicen que lo limpian, vamos a checar para ver si es nos tiene que repetir las cosas para que las hagamos. ¿Lo hiciste? No. Mire, ¿por qué cree usted en Levítico, en Números, está la ley? Y luego la ley la vuelven a repetir en Deuteronomio. ¿Por qué? Porque nos tienen que repetir las cosas. Dice, enséñasela, repítela desde que te levantes hasta. ¿Por qué? Porque nos tienen que repetir las cosas. Entonces, no llegamos a decir, no, yo ya que sé, yo no necesito que me enseñen eso. No, yo tal cosa, no. Como dijo una persona, yo no necesito la enseñanza, porque la enseñanza no me va a salvar.
Y yo le dije, momento, la enseñanza sí te va a salvar. Porque si no tienes conocimiento de la enseñanza, no vas a conocer quién es tu Cristo. ¿Y por qué? Si yo lo conozco por el Espíritu me enseña. No necesito que un hombre me enseñe. Y entonces dejamos a Pablo. ¿Dónde dejamos a los apóstoles? ¿Dónde dejamos a los pastores? Lo que pasa es que a veces se nace en una iglesia, no decir, no, ya, que nos enseñaron un evangelio que llegó a cierto punto que no había revelación. Pero cuando la revelación viene, nos enseña a ampliar nuestra mente, a ampliar nuestro conocimiento. Pero hay gente que se cierra en lo que ella piensa. No, yo estuve en la iglesia sutana y así aprendí ahí. Oiga, pero el Espíritu Santo revela y enseña. Ahora, yo no voy a venir a pretender a mi hermana a decirle, tiene que querer los apóstoles. No, yo le digo, hermana, ore para que se lo revele el Señor. Ahora, no todos los apóstoles. Porque hay apostolitis también, gente que no es apóstol. Eso el hecho que uno tenga una religión, la religión no cambia al hombre, que lo que es Cristo. Como yo decía, el servirle a Dios es un deleite. El que no se deleita sirviendo a Dios va a cuitear, porque no se deleita con lo que hace. Y al hacer las cosas de Dios como rutina cansa. Bueno, sigo, porque si no yo sí me predico. No, y sí, la verdad que la enseñanza no te va a salvar en el aspecto que el que salva es Cristo. Ya aceptamos a Cristo, está la salvación. Pero si ustedes se acuerdan, los que se acuerdan, cuando comenzamos estos estudios de los escenarios, estuvimos hablando de la tribu de Isaacar. Y decía en el texto que leímos de Isaacar que eran expertos en conocer los tiempos para saber qué hacer. La enseñanza no te va a salvar, pero te va a enseñar qué hacer. Lo que está pasando. Porque, yo me acuerdo, el hermano Otto decía algo en 1988. El hermano Otto fue el pastor apóstol que fundó la misión donde nosotros hoy estamos. Y el hermano apóstol decía en 1988, decía él, la batalla de la iglesia final va a ser de luz contra luz. Se burlaban de él porque se había quedado apóstol, pero hoy estamos viendo que es luz contra luz, porque hay tantas doctrinas dentro de las iglesias erróneas que con Biblia se lo quieren enseñar a uno. Mira, aquí dicen la vida está y están en el mundo. Entonces, no es broma, entonces que la batalla que estamos librando es de luz contra luz. Bueno, entonces el punto es entonces la gloria postrera será mayor que la primera. La iglesia al principio era edificada por 5 ministerios, por 5, no por 4, no por 3, no por 2, es que se cortó. Ya 1:07. Oh, sí, ya me pasé 5 minutos. No sé, aquí tengo. Como interrumpimos 5 minutos. Decía entonces que si la iglesia al principio era edificada por 5 ministerios, porque hoy no va a ser edificada por ser. Si la iglesia al principio seguía creciendo y mire todo lo que tenía, pero seguía, nosotros tenemos que seguir creciendo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ahora, ¿cuánto es lo que queremos decir? La estatura del varón perfecto va a la tribulación. El que llegue a la plenitud de Cristo es el que se va a casar. Porque cuando hicieron a Eva, ¿qué dijeron que era? Ayuda idónea. Es más, era igual. Hasta el nombre es igual, nomás que tiene una H más que el nombre de varón. Entonces, nosotros para poder casarnos con el Señor, tenemos que llegar a ser igual a Él. No, el Señor dijo, las obras que yo hice, vosotros haréis y aún más. Mayores que los... O sea, Él nos dijo que nosotros tenemos que llegar a hacer aún obras mayores que las que se habían hecho allá. No hemos llegado todavía, pero si vamos a llegar al nivel de esposa, tenemos que empezar a pedir, Señor, yo quiero ser esposa, yo quiero empezar a hacer esas obras, yo tengo que crecer. Ahí sí que tenemos que ser como Juan, que yo mengo para que bueno, ya me pasé 6 minutos. No sé si hay alguna aportación, alguna pregunta. Entendieron todo, no entendieron nada, apagamos esto y seguimos preguntando allá. ¿Algunas palabras? Pero si algo yo predicaba allá en Maryland,
predicaba de las señales. Lo que el hermano está hablando me lo confirmó el Señor. Las señales son importantes, porque hubieron señales, pero nosotros tenemos que tener señales también. Pero eso viene cuando uno se mete con el Señor, como decía mi hermano Omar. Y yo, hermano, estoy contento con el Señor. Y le digo una cosa, vienen cosas grandes para nosotros. Porque el que busca encuentra y el que toca se le abre. Somos tiempos que tenemos que ya, Señor, yo no hice aquí, no trabajé aquí, no hice aquí. Eso dejémoslo atrás. Ahora voy a hacer en el nombre de Jesús. Y voy a levantar en alto la bandera de Cristo. Sí se puede, hermano, en el nombre de Jesús. Y oramos, hermano. Démosle gracias al Señor, hermano, por esta. Primeramente, muchas gracias al hermano Nilson, hermana Bele, la familia que nos permite estar aquí en su casita. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que nos has dado de estar compartiendo, Señor, tu palabra. Bendice la familia, Señor, de mi hermano Marlos, sus hijos, a la familia Valle, Padre, por ese esfuerzo que hacen ellos de cada jueves traer tu mensaje. Yo sé, Señor, que lo hacemos por deleite, por amor, pero tú eres un Dios que bendice. Así mismo, Padre, a cada lugar donde se predica tu palabra sea bendecido, y que el día de mañana que estemos en la iglesia, Padre celestial, te muevas tú, y que la palabra, Señor, que demos sea palabra tuya. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice y oramos por sanidad divina. Oramos por mi esposa, Padre, que está en de salud, y con tu mano bendita sobre ella y sana. Todos los que están pasando enfermedad se declaramos sanos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.